Bien, buenos días con todos. Antes de dar inicio a esta presentación, quiero agradecer y felicitar a las personas que se han encargado de esta impecable organización. Asimismo, también agradezco a todos los ponentes. Espero que estén disfrutando de su estadía aquí en Arequipa, de los que no son de acá. Y del mismo modo agradezco y saludo a todo el público presente. Bien, como saben, muchas veces a los ateos se nos ha criticado por no poder probar la existencia de Dios. Obviamente, probar la no existencia de Dios. Obviamente, no tiene mucho sentido probar algo en negativo, no se puede probar algo en negativo. No obstante, los ateos no necesitamos de probar la no existencia de Dios. Podemos reducir los argumentos al absurdo, ¿no? Podemos mostrar, que todos estos argumentos que intentan mostrar la existencia son absurdos. Algo que también podemos hacer es buscar y explicar los aparentes fenómenos sobrenaturales de una manera natural, buscar las causas naturales, digamos. En consecuencia, es la manera en que yo voy a tratar de aportar a esta reunión, a este evento. Voy a tratar de dar una explicación natural a algo que ha sido altamente valorado como supernatural. Justamente en la presentación previa se hablaba del fantasma en la máquina, y justamente tiene que ver esto con la toma de decisiones, ¿no? Siempre se habla de algo mágico que tiene que ver con la toma de decisiones, y yo he titulado esta presentación La dictadura de las emociones, y se van a dar cuenta durante la presentación por qué lo he titulado así. Cabe señalar que durante mucho tiempo las emociones han sido consideradas como inútiles dentro de nuestro proceso de toma de decisiones. Sin embargo, las neurociencias ahora nos sugieren lo contrario. Es decir, nosotros no podemos tomar decisiones sin emociones. En efecto, no solo la razón y la cultura intervienen en el proceso de toma de decisiones, sino también los mecanismos emocionales del cerebro. Es preciso que nos preguntemos entonces, ¿cuál es el rol que cumplen las emociones en este proceso? Obviamente sin dejar de lado la cultura y la razón. Vamos a hacer una explicación integral, de todos estos aspectos. Bien. Yo parto por esta pregunta. Es justamente lo que les decía. ¿Qué rol desempeñan las emociones en el proceso de la toma de decisiones? Y la tesis que yo propongo es la siguiente. Si bien es cierto que la razón y la cultura intervienen directamente en el proceso de toma de decisiones, son las emociones las que determinan todas estas. Las decisiones determinan todas nuestras decisiones. Ahora por eso entienden por qué mi presentación se llama La dictadura de las emociones. Bien, para poder fundamentar esta tesis, debemos partir por algo. Nosotros lo que realmente somos es un conjunto de células organizadas. Organizadas porque dentro de estas está el núcleo, el cual almacena el material genético. Y digamos que los genes tienen un imperativo: sobrevivir para reproducirse. Bien, el problema, o tal vez los límites, como nos dice Mosterin en esta cita, es que los genes pueden resolver problemas a largo plazo. Pero cuando los problemas que se presentan en el entorno son, problemas inmediatos, todas estas directrices genéticas no se dan abasto para poder resolverlas, ¿no? Es por eso que los genes han producido o han construido un sistema nervioso, ¿no?, en los animales, o en la mayoría de animales, digamos. Cuando me refiero a un sistema nervioso, me estoy refiriendo al cerebro y a la médula espinal. Y justamente esto es lo que nos ha permitido poseer mecanismos emocionales. Dichos mecanismos generan sensaciones placenteras cuando algo es provechoso para estos imperativos de los genes, y sensaciones de dolor por la razón contraria. Tal cual nos dice Pinker, nosotros podemos notar eso al, disfrutar de las cosas que son positivas para los imperativos de los genes. Nosotros sentimos placer
por el sexo, eso le sirve a los genes para la reproducción, sentimos placer al estar con nuestros hijos, sentimos placer al alimentarnos y diferentes cosas. Y obviamente también pasa lo mismo con la sensación de dolor. Los genes de esa manera se aseguran estar en la generación siguiente, ¿no? Bien, y para poder entender esto, el abordar las emociones no es algo sencillo, no estamos hablando de un solo mecanismo, estamos hablando de múltiples mecanismos. Es por eso que yo he tratado de resumir las diferentes definiciones que se dan dentro de las neurociencias y esta es esto es lo que yo puedo entenderlo o la definición que me parece más apropiada. ¿Qué son las emociones? Son mecanismos cerebrales que al ser estimulados por factores externos, estimulación sensorial, o internos, los recuerdos, producen un conjunto de cambios fisiológicos. Como resultado se produce una experiencia emocional, es decir, un sentimiento. Esto puede ser doloroso o placentero. Y ya podemos notar la distinción entre lo que es una emoción, la emoción y el sentimiento. La emoción tiene que ver con la reacción corporal, digamos, la reacción biológica del cuerpo, y el sentimiento es la experiencia consciente de esa reacción. Vemos ahí también que un sentimiento es generado por la cartografía que el cerebro realiza de un estado corporal determinado. Es la manera en cómo se representa, digamos, un estado corporal determinado. Puede ser a través del dolor o puede ser a través del placer. Como les decía, abordar el tema de las emociones no es nada sencillo. Es por eso que lo que yo considero que tal vez es la mejor clasificación a la que nos permite entender más a las emociones es la que fue planteada por Antonio Damasio, un neurólogo bastante conocido, y él hace esta clasificación, digamos, en tres. La primera clase de emociones serían las emociones de fondo. Es nuestro estado anímico. Es cuando nosotros respondemos a la pregunta, ¿cómo estás? Alguien nos dice ¿cómo estás? Y nosotros respondemos digamos, utilizando este tipo de emociones, ¿no? Nuestro estado anímico. Podemos estar bien, podemos estar mal. La segunda clasificación, o el segundo tipo de emociones, son las emociones primarias. Tienen que ver con las reacciones emocionales causadas por ensayos de conducta. Cómo reaccionan los sistemas emocionales por el ensayo directo de conductas. Tocamos algo que nos quema, vamos a sentir un dolor inmediato. Y el tercer tipo de emociones, que es en el que yo me voy a enfocar bastante, es un poco más complejo de entenderlo, son las emociones secundarias. La causa de estas emociones tiene dos aspectos. Es el aprendizaje y la representación mental. Así que para poder entender este tipo de emociones, las emociones secundarias, vamos a explicar un poco lo que es el aprendizaje. Bien, al ensayar diferentes conductas, un animal aprende qué conductas le causa placer y qué conductas le causa dolor. Consecuentemente va a repetir, obviamente, las conductas que le causa placer y va a evitar las conductas que le causa dolor. Digamos que el aprendizaje sería la información que el animal obtiene de esto. Nosotros aprendemos cuando obtenemos esa información. Digamos, el aprendizaje sería el resultado de la conexión entre una acción concreta y sus consecuencias emocionales. Eso nosotros lo almacenamos en la memoria. La representación, por otro lado, es una manera de completar este proceso. Y es que en términos evolutivos es bastante costoso el tema del ensayo directo. En cuestión de tiempo, nosotros vamos a gastar mucho tiempo si ensayamos directamente para poder aprender. También en cuestión de energía, vamos a gastar mucha energía, y además que puede ser fatal. Imagínense, nosotros vamos a tratar de aprender directamente mediante los ensayos, si tal vez un precipicio es doloroso o no, eso puede ser fatal. Es por eso que nosotros contamos con otra herramienta, y es la representación mental. Es una gran ventaja en términos evolutivos. Para poder entender lo que es la representación, debemos también explicar lo que son los mecanismos racionales. Pues los genes, además de haber construido estos mecanismos emocionales, han construido además ciertos mecanismos racionales que cumplen un rol planificador. Estos planifican cómo maximizar nuestro placer y cómo minimizar nuestro dolor. Digamos que estas operaciones racionales organizan las estimulaciones sensoriales de tal manera que se representan los posibles escenarios de las conductas que tenemos para elegir. Bien, ahora para poder ya entrar otra vez en lo que es la representación,
Nuestro cerebro procesa la información, la estimulación sensorial a un nivel inconsciente, ¿sí? Y digamos que nosotros somos conscientes solo de los resúmenes o conceptos, a través de conceptos, digamos, para que no haya en la conciencia una sobrecarga de información. Nosotros conscientemente no tenemos todas esas estimulaciones sensoriales que se percibe. Es por eso que nosotros somos conscientes solo de los resúmenes mediante conceptos. Y estos resúmenes o conceptos mencionados permiten que el cerebro elabore escenarios mentales, como les comentaba hace un momento, de nuestras opciones de conducta. Ahora, digamos que otro paso que se da en todo esto es que las redes de la corteza prefrontal, al momento de tomar una decisión, relacionan y emparejan la información de esas representaciones mentales de nuestras posibles conductas, las opciones que tenemos, con las experiencias pasadas, con lo aprendido, recuerdan, con esta conexión entre una experiencia pasada determinada con sus consecuencias emocionales. ¿Y cuál va a ser el resultado entonces? Necesariamente una representación mental, o sea, algo que nos imaginamos, va a causar una reacción emocional en nosotros. Finalmente se da lo que, digamos, para hacerle un poco de, o darle valor al título de esta ponencia, se da la decisión final. Nosotros decidimos el escenario o decidimos aquella conducta representada en un escenario que nos produzca las emociones más placenteras y menos dolorosas. Las emociones están tomando la decisión. Vemos acá, en una síntesis tal vez, tenemos un escenario mental. Vemos como el escenario mental, digamos, estas conexiones que hay en la corteza prefrontal emparejan la información que tenemos en estas representaciones cuando nos imaginamos nuestras posibilidades, y obviamente lo que tenemos almacenado en la memoria, lo aprendido, son estas conexiones entre las experiencias las experiencias determinadas con sus consecuencias emocionales, y ahí es cuando ya se dan estas emociones secundarias. Estamos hablando ya de las emociones secundarias. Y bueno, y obviamente lo que se da es la elección final. La decisión final que depende de lo que nos pueda causar más placer o lo que nos pueda causar más dolor. Una definición que se puede dar para poder abarcar todo esto dicho de que es la toma de decisiones sería la siguiente, ¿no? El proceso cerebral por el cual se simulan escenarios mentales de las opciones que se tienen. Dichos escenarios reflejan el grado de deseabilidad de cada posible conducta gracias al aprendizaje de las experiencias emocionales pasadas. Como resultado, cada escenario mental genera reacciones emocionales y se elige el escenario que produce las emociones más placenteras y menos dolorosas. Este es un ejemplo, es un ejemplo bastante básico, pero de alguna manera puede reflejar lo que les estoy tratando de explicar. Nosotros nos ponemos en esta situación, tenemos que decidir, tenemos que tomar una decisión, decidir entre vivir en París o viajar, perdón, a París o a Roma. O a Roma, exactamente. Tú eres por ahí, me parece. Sí, bueno, acá tenemos a una persona, uno de los ponentes que también es de Italia, y me dijiste que eras entre Roma y Nápoles, algo por ahí, ¿verdad? Roma, sí, exactamente Roma, sí. Bien, si vamos a cambiar entonces la decisión, ya no vamos a decir que es París, sino Roma, ¿ok? Si las emociones me producen, después de todo este proceso, si las emociones me producen más placer y menos sufrimiento al imaginar mi vida en Roma, pues dirigiré a Roma. Y la decisión está tomada por las emociones. Hasta ahí podemos notar, no sé, hay algo que está sucediendo con me parece con las diapositivas, si no se puede... ahí está, listo. Hasta ahí se puede notar cómo es que las decisiones son las que determinan todas nuestras las emociones son las que determinan todas nuestras decisiones. Hay algo que se debe tomar en cuenta dentro de este proceso. Y es que en este momento de nuestra historia evolutiva, como dice Joseph Ledoux, las conexiones del aspecto racional del cerebro al emocional son inferiores que las conexiones del aspecto emocional al aspecto racional. No obstante, nosotros vamos a notar acá estas partes del cerebro, digamos. Esa influencia química que hay de la
corteza dorsolateral, es decir, de la parte racional del cerebro, de la parte planificadora del cerebro, a la parte, digamos, tal vez más importante y más relacionada con el proceso de las emociones, que es la amígdala, lo que produce o lo que nos permite es dosificar aquellos momentos emocionales que nosotros tenemos para poder conseguir esa meta que nos va a poder brindar aún más placer. Nosotros lo podemos ver tal vez en, no sé, cuando tratamos de ahorrar dinero. Queremos ahorrar dinero para un viaje que nos va a ocasionar mucho placer. Al imaginarlo pensamos que nos va a dar mucho placer. No obstante, podemos tener opciones más directas y poder arruinar esa planificación. Es justamente esta influencia a través de la conexión, se podría decir, entre la razón y la emoción, que es la corteza ventromedial, así se le llama, lo que nos permite dosificar esas emociones descontroladas. Digamos, vamos a explicarlo de esta manera. Si para viajar, hemos cambiado de París por Roma. Si para viajar a Roma necesito dinero, en consecuencia decido trabajar a pesar de no quererlo. ¿Sí? Las emociones instantáneamente, digamos, hacen que yo no quiera trabajar, pero con tal de conseguir ese plan o conseguir esa meta que me va a causar aún más dolor, me propongo trabajar, digamos. Sin embargo, esas pequeñas decisiones también están determinadas por las emociones, porque si seguimos con el mismo ejemplo, nos vamos a cuestionar algo. Si queremos viajar, y esa es la meta, vamos a preguntarnos, ¿y en qué trabajamos? La decisión depende de cómo reaccionan mis emociones, porque al imaginar mis opciones de trabajo, elegiré el que menos me disguste. Bien, eso hasta, digamos, esta relación que hay entre la emoción y la razón, y cómo al final de cuentas cada decisión está determinada por los mecanismos emocionales del cerebro. Pero para no dejar de lado otro aspecto importante, vamos a hablar ahora sobre la cultura. La influencia cultural en la toma de decisiones. Para poder entender lo que es la cultura primero, debemos entender también lo que es el aprendizaje social. Nosotros ya les expliqué cuál era el aprendizaje individual, y en este caso el aprendizaje social, que esta capacidad la tienen solo ciertas especies, obviamente nosotros estamos incluidos en estas, es la posibilidad de transmitir lo que hemos aprendido de estas experiencias individuales, nuestro aprendizaje individual, y también la posibilidad de captar lo que otros han aprendido de sus experiencias individuales. La acumulación de esta información transmitida es la cultura. ¿Sí? Y obviamente la cultura a través de eso nos puede brindar, a cada individuo le puede brindar un conjunto de métodos, recetas, medios para poder satisfacer nuestras necesidades. Esta sería la definición entonces de cultura. El término cultura se refiere a un fondo de información transmitido por aprendizaje social. Bien, la cultura humana obviamente es mucho más compleja que la de los otros pocos animales que también también la tienen. Y es gracias justamente al lenguaje. Resultaría difícil crear esta cultura tan compleja sin también tener una herramienta muy compleja como es nuestro lenguaje, el lenguaje humano. Y acá podemos ya notar lo que sería la influencia cultural en el proceso de la toma de decisiones. Y a pesar de esa influencia, yo voy a seguir sosteniendo que son las emociones las que determinan nuestras decisiones. Bien, en el proceso de la toma de decisiones, el cerebro no solo utiliza la información de nuestro aprendizaje y la manera en cómo se representa y todo lo que les venía explicando, sino también la información cultural. Esta nos permite elaborar, o al cerebro le permite elaborar escenarios de nuestras posibles conductas, escenarios mucho más complejos, pueden reflejar con de una mejor manera el grado de deseabilidad de cada escenario, pero además también nos ofrece más opciones de conducta. Digamos que la cultura simplemente nos da más opciones, pero la decisión final siempre va a depender de cómo reaccionen nuestras emociones frente a cada escenario imaginario. Hasta ahí estoy probando la tesis de la que parto, de que las emociones son las que determinan todas nuestras decisiones. Pero obviamente hay que también analizar ciertos aspectos de la cultura, ¿no? Y la integración cultural, ya para poder finalizar esta presentación. Nosotros hemos visto que durante mucho tiempo de la historia,
las culturas han estado divididas. Es por eso que las religiones se han mantenido con tanta fuerza. No ha habido un choque de culturas que ha permitido que la gente compare y tenga diferentes posibilidades para poder tal vez darse cuenta que sus creencias estaban basadas simplemente en cierta forma de encerrar las culturas o aislar una cultura aislada y no le permitían comparar, digamos, información. Justamente nosotros hemos venido presenciando un fenómeno de integración cultural, lo que nos ha permitido aprender, lo que nos ha permitido realmente reflexionar sobre nuestras propias creencias. Obviamente hay personas que critican esta integración cultural, parece que no tienen un fundamento bastante fuerte para hacerlo, y así lo tengan es algo que no se puede evitar. Esta integración cultural se viene dando con más fuerza. Obviamente tenemos también que reconocer que hay ciertos peligros en esto. Uno de ellos son dos. Uno de ellos es el exceso de información, que puede ser también positivo. Digamos, lo negativo del exceso de información gracias a la cultura es que podemos arrepentirnos de no elegir algo antes porque tenemos muchas opciones, digamos. El otro sí tal vez un poco más peligroso, digamos, que es la falsa información. Esto pasa, por ejemplo, con las religiones. Las religiones nos pueden ofrecer una falsa información y esto también se le considera cultura. Pero lo interesante es que gracias también a la cultura es lo que nosotros tenemos la posibilidad de comparar y de reflexionar y tener mucha más información. Entonces voy a dar una conclusión de cada uno de los tres aspectos que he tocado. Dentro del proceso de la toma de decisiones, uno tiene que ver con las emociones. Digamos, esta es la conclusión que propongo. Las emociones son el mecanismo que funcionan como un sistema de guía, pues producen sensaciones de placer cuando algo es beneficioso para el imperativo biológico de los genes. Obviamente esto nos sirve también a nosotros, y sensaciones de dolor por motivos contrarios. Consecuentemente nosotros repetimos las conductas que nos causan placer y evitamos las conductas que nos causan dolor. En cuanto a la razón también juega un papel importante en la toma de decisiones, pues elaboran escenarios mentales de las opciones de conductas que nosotros tenemos. Por supuesto, y como les venía argumentando, la decisión final depende de cómo reaccionen los mecanismos emocionales. Finalmente, la cultura, y gracias a esta tenemos más opciones de conducta para elegir. Asimismo, el cálculo del grado de deseabilidad de cada posible escenario también es más exacto, digamos, es más preciso. Y también, esto es algo bastante beneficioso para nuestra toma de decisiones. No obstante, la decisión final siempre va a depender de cómo reaccionemos emocionalmente frente a cada escenario. Entonces, como han podido ver a lo largo de esta presentación, esta ha sido mi forma de argumentar la tesis que les planteaba, que sería una dictadura de las emociones. Muchas gracias.